Y a esta hora nos acompaña ya el ingeniero Daniel Sánchez y Pazmiño. Él es director de la empresa Cerebro 360 y especialista en neuromarketing. También docente universitario, fundador de la primera escuela de mentores y entrenadores de cerebro e ingeniero comercial. Sus 12 años de experiencia avalan un liderazgo en esta materia. Ingeniero Sánchez, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Pues precisamente una de las preocupaciones tiene que ver con el desarrollo intelectual, con el aprendizaje, especialmente en los niños y niñas que prácticamente han estado 2 años fuera de sus establecimientos educativos recibiendo clases virtuales, con las consecuencias que esto ha traído. Y nos gustaría conocer cuáles son sus criterios respecto de estas circunstancias que le ha tocado vivir a nuestro país, circunstancia que además se ha visto profundamente agravada por las brechas sociales, por las deficiencias en dotación tecnológica, en recursos económicos y otras problemáticas que de alguna manera han incidido en que la educación de nuestros niños se vea profundamente afectada y por supuesto con ella su desarrollo integral. Bienvenido. Bueno, muy buenos días, licenciada. Quiero agradecerles a ustedes también por este espacio, por el momento en el que podemos compartir esto que creo que termina siendo muy importante no solamente para quienes están inmiscuidos dentro del mundo de la educación como los padres, sino también para los educadores, porque se está generando una pugna actualmente, tanto entre padres como educadores. Le digo porque además de estar obviamente dentro del mundo del cerebro en las neurociencias, tengo la suerte y la virtud de tener 2 mellizos de 16 años y medio, una pareja de varón y mujer, adolescentes además los dos, y estar inmerso dentro de la problemática. De hecho, mi oficina está dentro de mi domicilio y evidentemente lo estoy viendo todos los días, estoy viendo toda la problemática que se ha tenido que vivir con todo esto. Así es que para comenzar un poquito quisiera arrancar con el hecho de entender un fenómeno. El fenómeno es que hace aproximadamente 2 años, cuando a nosotros nos encerraron por todo este tema, justificado, hay que decirlo así, evidentemente, y además de eso no estuvimos preparados, es que nadie absolutamente se hubiera imaginado lo que iba a pasar de un momento a otro. Así es que también de alguna forma hay que entender eso, porque no existía una justificación hace 2 años, pero no. El primer fenómeno que se genera en el cerebro, y no solamente de los jóvenes, sino absolutamente de todos, es una descompensación de una zona que se llama polo frontal lateral, en donde nosotros amalgamamos lo que vendría a ser como el orden sistémico. Es decir, las cosas que suceden en nuestra vida tienen que ver mucho con un espacio y un tiempo. Es decir, para que las cosas se puedan dar, por ejemplo, en este momento nosotros estamos en el mismo espacio digital y estamos a la misma hora. Entonces, solo así se puede dar algo. Si no, lo otro pasa a ser de alguna forma virtual o lo que se llama ahora asincrónico, es decir, que está fuera del tema del tiempo. Entonces, debemos entender que ya hace 2 años absolutamente todos generamos un proceso de estrés postraumático a nivel cerebral y a una carga de cortisol, es un químico del estrés en nuestro cerebro muy fuerte, licenciada, y esto generó una primera descompensación de 1 mes en donde no sabíamos qué hora era ni qué día era. O sea, era tan fuerte el impacto que tuvimos que muchas veces nosotros el momento de conversar con alguien decíamos, hoy es jueves, no, es martes. No, yo no sabía, era como que comíamos a deshora. Bueno, se generaron muchas cosas. Ya desde ahí, yo creo que comenzaron a darse algunos fenómenos y evidentemente estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que no estuvimos preparados, licenciada, pero han pasado 2 años. O sea, ya desde allá para acá ya son 2 años. O sea, no es que es menor lo que ha sucedido. Y nuestro país se dedica a hablar mucho de los escándalos, de los cálculos políticos y de todas las cosas, más que en realidad comenzar a medir desde un punto de vista antropológico, sociológico, neurológico, psicológico, realmente cuáles son los fenómenos que se están dando para ir de a poco trabajando con especialistas en generar propuestas para que esto se vaya adaptando. Los pobres profesores, sin ningún tipo de herramienta digital, que por mucho tiempo ya se veía venir en la generación de los centennials, que son los chicos nacidos entre el año 2000 y el año 2011,
ya se veía venir una digitalización de la educación, se estaba viendo venir. Los pobres profesores, le digo pobres porque yo soy profesor en este momento, claro, no de colegio ni de escuela, soy profesor del TEC de Monterrey y de la UDLA. Ya de alguna forma teníamos que comenzar a trabajar en espacios en donde se vaya viendo empatía digital, modelamiento de cámara, aprender a hablar frente a una cámara, otro tipo de capacidades y destrezas, pero evidentemente esto, como no llegaba la era, se lo siguió postergando. El momento que llega la era, licenciada, ya tenían que comenzar, quizás mitigando primero el proceso terrible de la parte de salud, entiendo, pero se debe comenzar un trabajo colaborativo entre los profesionales que estamos en el tema de la parte cerebral, sociológica, psicológica, en ver opciones, en ver alternativas, en ir generando un plan. No, esto definitivamente creo que se les pasó de las manos, y lo que yo le puedo decir es que se trató de adaptar la escuela y el colegio y la universidad, como vimos en el reportaje, a las plataformas. O sea, es como, mire usted cómo tiene que hacer, y bueno, ahí echando a perder se aprende, que es una frase bastante conocida. Quizás, ingeniero, también es importante analizar en este punto, por un lado, la importancia de la educación virtual, sobre todo en la educación continua y a nivel probablemente de cuarto nivel, de maestrías, de doctorados, pero nos preguntamos un poco en qué punto la educación virtual puede suplir a la educación presencial, sobre todo en la niñez, porque hemos venido hablando, y usted que trabaja mucho el tema del cerebro, es que los niños se desarrollan en ese compartir con sus pares, es el crecimiento y el aprendizaje se da en este encuentro social con quienes son similares, quienes están en la misma edad, comparten sus mismas necesidades, sus mismos gustos, es decir, en sí mismo la época de la vida que solemos decir, y de pronto nos vemos abocados a trasladar toda nuestra vida a un espacio virtual. Pero yo me pregunto, la virtualidad definitivamente llegó para quedarse, es decir, la pandemia quizás lo que hizo es acelerar este proceso, obligarnos a entrar en algo que definitivamente más pronto que tarde igualmente iba a llegar. De aquí nos preguntamos entonces si la educación en todos sus niveles definitivamente no estuvo preparada, como usted ya lo manifestó, pero 2 años después tampoco vemos una política pública que nos lleve hacia allá. Los comentarios de usted son extremadamente acertados, licenciada, porque primero, vamos a hablar un poco sobre los efectos que esto ha tenido. Como usted menciona, espacios biológicos sociales. El hecho de que nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adolescentes estén en los colegios, en las escuelas, no solamente mejoraba la capacidad de atención. Recordemos que ya desde antes nuevamente se estaba de alguna forma etiquetando a la mayoría de chicos que estaban oscilando entre los 5 y los 12 años con el famoso trastorno de déficit de atención. O sea, ya antes se estaba hablando de eso. Ya había ese problema. Por supuesto, licenciada, porque un celular es mucho más entretenido que un profesor. O sea, tenemos que ser sinceros. Yo muchas veces, es un poco duro esto, pero una vez me llamaron a mí del colegio de mi hija a decirme, su hija es hiperactiva. Le dije, profesora, cuénteme un poco sobre el desarrollo de sus clases. Usted utiliza material digital de soporte, genera experiencias externas al salón de clase en donde ellos puedan representar, utilicen más el cuerpo. El tema no es quitarles los teléfonos, el tema es generar experiencias de valor que superen al teléfono, como por ejemplo salir y representar, qué sé yo, el descubrimiento de América en una mini obra afuera en los patios. Entonces los chicos se van a desconectar de los aparatos. He sido profesor universitario por 8 años. Le puedo decir, licenciada, que desde mis 14 años fui profesor de piano en el Colegio San Gabriel. Entonces sí tengo experiencia en lo que es manejar colegio, universidad y ahora maestría y evidentemente posgrados. Lastimosamente quiero que se entienda esto. Cuando a mí me dijeron, es que es hiperactiva, le dije, profesor, lastimosamente quiero que me entienda que es la educación la que se ha vuelto hiperlenta para ellos. O sea, no se ha hecho un estudio. El modelo prusiano de 1882, formado por Napoleón Bonaparte, de la educación, sigue siendo el que tenemos hoy. Todo ha cambiado, menos la educación. ¿Cuál es el primer efecto? El primer impacto es un impacto social. Hay una zona en el cerebro que se llama cisura temporoparietal, es la zona F5, la zona de las neuronas de espejo, que se alimenta solamente de las relaciones sociales y desarrolla lo que es la empatía. Entonces, los chicos, si no tienen contacto
pueden comenzar a desarrollar lastimosamente una malformación de este espacio y no tienen la capacidad de visualizar las emociones de los demás. Es por eso que usted va a ver que estas generaciones se han vuelto más violentas. Son generaciones que a los padres a veces nos dejan callados cuando uno les llama la atención y se les ve tan soberbios, se les ve tan poco empáticos, tan poco cercanos. No visualizan el impacto o el dolor incluso de las mismas palabras que usan con nosotros. Eso ya se estaba dando antes, vuelvo y repito, pero ahora con esto es más grave. ¿Cuándo vemos eso? Cuando el rato que yo estoy compartiendo con un amigo, con un compañerito, veo que quizás alguna cosa que yo dije a él le dolió y obviamente al estar en la misma franja etaria, en sintonía de edad, es más fácil comprar eso. Por eso usted sabe que en la adolescencia cuando uno dice algo, a los padres no nos hacen caso, pero al amigo de la misma edad sí le hacen caso. Es porque están desarrollando estas zonas. Entonces, ese es el primer impacto, es un impacto muy fuerte que tuvo, como usted bien dice, a nivel biológico. Y obviamente sé que lo que viene para adelante es seguir desarrollando con usted cuáles son los problemas cognitivos, es decir, de aprendizaje que han tenido. La doctora de la estudiante de odontología mencionó algo y decía, nosotros necesitamos tocar. Claro. El aprendizaje también es somatosensorial, más en ciertas ramas experimentales como la medicina, en otras ramas experimentales como la ingeniería también. Hay espacios en donde debemos topar, en donde nuestro cuerpo aprende a partir también del tacto. Y esto no se está dando, se envían videos, también hemos visto, y lastimosamente tengo que decirles, yo como profesor les entiendo a los docentes que en determinado momento ellos tuvieron un impacto, no tuvieron capacitación licenciada, pero también hemos visto mucha comodidad. Los profesores se acomodaron también, ya después de 2 años, ahora yo le hablo con mis hijos, se ve prácticamente todo el tiempo correos a los papás diciéndonos que no han hecho esto, que no han hecho el otro y que veamos cómo arreglamos. Entonces, como le vuelvo y le repito, hay un impacto en la educación, hay un impacto en las relaciones humanas, pero también del otro lado ingeniero, también es importante comprender que quizás las nuevas generaciones, precisamente por el acceso sobre todo a las nuevas tecnologías, tienen otras formas de aprender. Es así, quienes no crecimos con la tecnología, quizás aprendíamos de una manera distinta, ahora probablemente somos más audiovisuales y la educación no ha ido a ese mismo ritmo, no ha ido a ese crecimiento vertiginoso de las tecnologías, pero sobre todo respecto del aprendizaje del uso. Como usted dice, quizás no hay que eliminar las redes sociales de los procesos de aprendizaje, sino hay que buscar la manera de incorporarlas o de superarlas con otro tipo de actividades. Pero quizás la pregunta va justamente en ese sentido de si las nuevas generaciones ahora aprenden de una manera distinta. Licenciado, usted lo ha mencionado nuevamente bien, ellos tienen lo que se llama multiestímulo. Esto significa que para que un joven aprenda, debe tener no solo la clase presencial, debe tener un soporte digital. ¿A qué me refiero con esto? Los profesores deberían tener, cada profe, un canal de YouTube. A veces el profesor me dice, pero es que eso es mucho trabajo. Le digo, no es trabajo. Yo en este momento, por ejemplo, por mencionarle, dentro de una empresa muy querida que se llama Kruger, de Ernesto Kruger, que es uno de los empresarios más grandes de aquí del Ecuador, ellos están lidiando con la virtualidad por todos los contagios, los brotes y todo esto. Antes hubiera sido espectacular reunirnos en un team building, en una de estas reuniones de todo el equipo de trabajo para contarles, pero no se puede. Es cierto, no se puede. Pero el hecho de que no se pueda juntarse no quiere decir que no se puede educar de forma distinta. ¿Qué hicimos? El nivel de atención, por ejemplo, licenciada, cada vez es menor. Para que se entienda, cada año de vida tenemos 1 minuto más de atención desde que nacemos. Pero esto solo llega hasta los 25 años. Es decir, el nivel de atención natural del cerebro es 25 minutos. Cada 25 minutos tenemos que cambiar de actividad, porque si no ya no nos atiende. ¿Qué se hizo? Se construyó todo un programa de capacitación con videos de 30 segundos. Son 28 videos de 30 segundos, en donde lo único que se hace es pastillaje. Y además de la clase, que los profesores también se debería cuidar mucho cuánto dura 1 hora de clase, porque si es que a los chicos les van a dar 2 horas de clases seguidas de matemáticas, crea que a los 20 minutos ellos ya tienen abiertas otras ventanas y están jugando.
¿Por qué? Justamente porque no se ha aprendido sobre el cerebro en el tema de la educación. Ya desde antes no se aprendió. Ahora se sigue omitiendo este tipo de cosas. Entonces, a eso se debe sumar un canal digital del profesor, en YouTube, por ejemplo, con ciertas pastillas de los temas más difíciles. A eso se deben sumar trivias. Es decir, existen, por ejemplo, dentro de los celulares ahora Socrative, que es una aplicación que me permite desarrollar rooms, o sea, cuartos o salones de clase virtuales en donde yo hago que los chicos jueguen mientras van respondiendo las trivias. Yo he trabajado así ya desde antes de la pandemia con las empresas. Existen Nearpod, por ejemplo, que es otra aplicación que se encarga de que yo no comparta la pantalla, el PowerPoint en la pantalla, sino que los chicos, en lugar de mirar en la pantalla, vayan viendo en los celulares las aplicaciones y evidentemente todo el tema de las presentaciones. O sea, sí existe tecnología, sí existen mecanismos. Lo que pasa es que lastimosamente, licenciada, no nos han enseñado un modelo de proactividad. Aquí lastimosamente tenemos una educación muy reactiva y que incluso dentro de la reactividad, lastimosamente es mediocre. Ingeniero, sería en este punto impensable creer, ahora que ya se está analizando por parte del Ministerio de Educación, las universidades están analizando el retorno presencial al 100% y en tiempos completos en los distintos establecimientos educativos. Deberíamos creer que es impensable que la educación vuelva a como fue antes de la pandemia. Ya no podríamos pensar en algo así, pero insisto, como había dicho hace un momento, vemos muy poca política pública sobre todo, es decir, no vemos ni percibimos ese esfuerzo del Estado ecuatoriano, sobre todo también de los gobiernos locales, para que pueda haber un cambio radical, que es la expectativa que todos tendríamos, precisamente para poder recuperar estos años que no sé si han sido años perdidos quizás en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la academia. Quizás hubo otros aprendizajes importantes para la vida de los chicos, pero me refiero a este aprendizaje, digamos, para poder desarrollar futuramente sus profesiones o las nuevas profesiones que vendrán. Así es. El problema, estimada licenciada, es que nosotros tenemos un inconveniente en el sentido de generar un modelo de aprendizaje. Es complicado el modelo de enseñanza y es complicado el modelo de aprendizaje. ¿A qué me refiero con esto? Todo lo que hemos conversado hasta aquí tiene que ver con que la escuela, el colegio y la universidad no ha evolucionado ya desde antes, a pesar de que los requerimientos del mercado eran distintos, no ha evolucionado y tampoco aprovechó estos 2 años para hacerlo. Pero a eso también se suma un problema de aprendizaje. ¿A qué me refiero con el problema de aprendizaje? Que lastimosamente también somos un país que se adapta pero no evoluciona. La diferencia entre adaptarse y evolucionar es que adaptarse es bueno, ahí salimos como se puede, ¿ya? Pero el problema es que el momento que se regrese aparentemente a la normalidad, que nunca va a ser la misma como usted bien señala, no se generan espacios en los que yo pueda tener conversatorios sobre qué se aprendió en toda esta época. ¿Cómo logramos salir adelante a pesar de no saber mucho? Yo tengo una técnica incluso que se llama el maestro del caos, en donde se visualiza cada una de las variables del orden sistémico para trabajarlas. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, como docente, sí tengo que aprender a trabajar en el mundo digital. Lo que sucede es que, de alguna forma, mi cerebro se adapta, comienza a dar las clases en el mundo digital y más o menos sale. No sabemos si realmente alcanza o no alcanza el objetivo, pero lo logró, al menos dictó. Es decir, no nos enfocamos en lo que vamos a lograr, sino en hacerlo simplemente. El problema es que eso yo lo sigo haciendo y creo que ya aprendí, solamente porque me puse en acción, me puse en marcha y lo hago. Pero en realidad esas cosas, por ejemplo, si yo tengo que aprender a manejar una plataforma digital y aunque yo salga y lo haga y lo esté aparentemente logrando, si mi cerebro no maneja bien algunos aspectos desde el punto de vista técnico, como el manejo de la plataforma, el uso de equipos audiovisuales, el manejo de una empatía digital, cómo proyectar una imagen, cómo jalar un video, cuántos minutos puedo manejar el cerebro en el mundo digital. Esas cosas que ya son técnicas, si yo no las incorporo a mi adaptación, van a generar ansiedad.
Entonces, ¿por qué la sociedad está tan ansiosa? Porque ha tenido que hacer las cosas de forma diferente sin tomarse una pausa para aprender sobre lo que hizo e incorporar herramientas para hacerlo mejor. Es como que seguimos caminando sobre los escombros y vamos tropezándonos en el camino y la gente quiere que todo vuelva aparentemente a la normalidad cuando no va a ser igual. Y desechamos los aprendizajes y no nos damos cuenta de todo lo que se ha desarrollado o aún se puede desarrollar para hacerlo mejor. Bien, ingeniero, realmente el tiempo es corto probablemente para abordar temas tan interesantes y que requeriríamos muchos más minutos. Le agradecemos enormemente su participación y su presencia en esta mañana. Ha sido el ingeniero Daniel Sánchez Pazmiño, director de la empresa Cerebro 360 y especialista en neuromarketing.